Hay una historia en el Antiguo Testamento que, si soy sincero contigo, considero la más perturbadora de toda la Biblia. Podría muy bien ser considerada inapropiada para menores de edad. Entonces, antes de ver este video, quiero asegurarme de que sepas que este video no es adecuado para todas las edades y podría desencadenar algún tipo de trauma de tu pasado. La historia a la que me refiero se encuentra en los capítulos 19 a 21 del libro de Jueces. Existen varias lecciones importantes que tú y yo necesitamos aprender de una historia tan perturbadora. En primer lugar, te contaré la historia lo más dramáticamente posible y luego explorar las lecciones que creo que podemos aprender. Si estás listo para reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones, quédate hasta el final. Además, si aún no estás suscrito a este canal, dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para recibir notificaciones y comparte este video con tus amigos. Esta es una historia que todos necesitan escuchar. Ahora, comencemos. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, vivía un levita en la región montañosa de Efraín. Este hombre tenía una concubina de Belén de Judá, una ciudad ubicada en el sur del país. Pero algo sucedió. La mujer lo traicionó. Abandonó al levita y regresó a la casa de su padre en Belén, donde permaneció durante 4 meses. El levita, herido pero decidido, decidió recuperarla. Viajó desde el norte, en la región montañosa de Efraín, hasta Belén, en el sur, para buscarla y reconciliarse con ella. Al llegar, el padre de la mujer lo recibió con hospitalidad extrema. Varias veces intentó partir, pero el padre insistía: «Quédate otra noche». Esto se repitió durante varios días, hasta que finalmente el levita respondió: «Con todo respeto, agradezco tu hospitalidad, pero necesito irme». Así, emprendieron el viaje de regreso. Viajaban de Belén, en el sur, hacia el norte, en dirección a Efraín. Cerca de Jebús, al caer la tarde, su siervo sugirió detenerse allí para pasar la noche. Sin embargo, el levita respondió: «No entraremos en una ciudad extranjera donde no hay israelitas. Sigamos hasta Gibea». Finalmente, llegaron a Gibea al anochecer, pero nadie los recibió en sus casas, algo inusual en la cultura israelita, donde la hospitalidad era fundamental. Al final de la noche, un anciano apareció y preguntó: «¿Por qué siguen aquí? ¿Nadie los ha acogido?». Ellos respondieron que no, y el anciano les ofreció refugio. «Pueden quedarse conmigo». El levita aceptó, aclarando que no necesitaban nada más que un lugar para descansar. Tienen suficiente comida para ellos, sus animales, y solo requieren un espacio para dormir. El anciano accedió, y pasaron la noche en su casa. Aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Mientras descansaban, hombres malvados de la ciudad rodearon la casa y golpearon la puerta, exigiendo que el anciano entregara al forastero para abusar de él sexualmente. Frente a esta exigencia, el anciano intentó disuadirlos. «Por favor, no cometan esta atrocidad. Este hombre es mi huésped. En cambio, pueden tomar a mi hija virgen y a la concubina de él. Hagan con ellas lo que quieran, pero no cometan esta vileza contra él». Sin embargo, los hombres no escucharon. El levita, temeroso, tomó a su concubina y la entregó afuera. Los hombres la violaron y abusaron de ella durante toda la noche hasta el amanecer. Al día siguiente, la mujer, exhausta y maltrecha, regresó arrastrándose hasta la casa del anciano y colapsó en la entrada. Cuando el levita despierta por la mañana, la encuentra tendida en el umbral, sin vida. Lo que sucede después es devastador. El levita carga el cuerpo de su concubina en su burro y regresa a casa. Allí, toma un cuchillo, divide su cuerpo en 12 partes y las envía a las 12 tribus de Israel, adjuntando una carta que describe el horror ocurrido. Esta acción provoca indignación generalizada, y las tribus se preguntan: ¿ha sucedido algo como esto desde que salimos de Egipto? Imagina la escena. El levita y su concubina, después de un largo día de viaje, buscan refugio en Gibea. La ciudad, que debería haber sido un lugar seguro, se convierte en el escenario de una tragedia inimaginable. Los hombres de Gibea, movidos por la maldad y la perversión, rodean la casa del anciano y exigen que el forastero sea entregado para satisfacer sus deseos impuros. El anciano,
tratando de proteger a su huésped, ofrece algo aún más escalofriante: su propia hija virgen y la concubina del levita. Aquí vemos cómo la falta de moral y el desprecio por la dignidad humana llevan a decisiones extremas. Pero los hombres no escuchan. El levita, presa del miedo, entrega a su concubina, sacrificándola para salvarse a sí mismo. La noche transcurre en medio de gritos, violencia y abuso. La concubina, una víctima inocente, es brutalmente atacada durante horas. Al amanecer, cuando el levita abre la puerta, la encuentra tendida en el umbral, destrozada física y emocionalmente. Su cuerpo ya no responde. Ha muerto. El levita, lleno de ira y dolor, decide que esta atrocidad no puede quedar impune. Toma el cuerpo de su concubina, lo divide en 12 partes y envía un pedazo a cada una de las tribus de Israel. Adjunta una carta que narra los eventos ocurridos en Gibea, exigiendo justicia. Las tribus, al recibir estos fragmentos, quedan horrorizadas. Nunca antes habían visto algo así desde que salieron de Egipto. Antes de continuar con los capítulos 20 y 21, quiero que pienses en lo que acabas de escuchar. ¿Cómo pudo llegar una sociedad a este nivel de caos y depravación? ¿Qué nos enseña esta historia sobre la importancia de la responsabilidad, la justicia y el valor de la vida humana? Si este video te ha impactado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido como este. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela con ellos. Después de que el levita dividió el cuerpo de su concubina en 12 partes y lo envió a las 12 tribus de Israel, toda la nación quedó horrorizada. Nunca antes habían visto algo así desde que salieron de Egipto. Las tribus se reunieron en Mizpa, un lugar de encuentro central, para discutir qué hacer. Todos los israelitas, desde Dan hasta Beerseba, incluyendo la tierra de Galaad al otro lado del Jordán, se presentaron ante el Señor como un solo pueblo. Los líderes de las tribus preguntaron al levita, ¿qué ha sucedido? Él respondió, yo llegué a Gibea, en la tierra de Benjamín, con mi concubina para pasar la noche. Los hombres de Gibea se levantaron contra mí y rodearon la casa donde estábamos. Intentaron matarme y abusaron de mi concubina hasta que murió. Ahora les pido justicia por esta atrocidad. Las tribus de Israel juraron no regresar a sus hogares hasta que castigaran a los culpables. Decidieron reunir a 400,000 soldados armados para enfrentarse a la tribu de Benjamín. Enviaron mensajeros a Gibea para exigir que entregaran a los hombres malvados que habían cometido esta atrocidad, pero los benjamitas se negaron. En lugar de entregar a los culpables, los benjamitas decidieron defenderlos. Los israelitas pidieron la guía del Señor, preguntando, ¿quién debe ir primero a la batalla contra los benjamitas? El Señor respondió, Judá será el primero. Así, los israelitas marcharon contra Gibea, pero fueron derrotados. Los benjamitas salieron de la ciudad y mataron a 22,000 hombres de Israel. Desmoralizados, los israelitas regresaron al Señor y le preguntaron, ¿deberíamos volver a luchar contra Benjamín, nuestro hermano? El Señor respondió, vuelvan a pelear, porque entregaré a Benjamín en sus manos mañana. Al día siguiente, los israelitas volvieron a atacar a los benjamitas, pero nuevamente fueron derrotados. 18,000 hombres de Israel murieron en la batalla. Desesperados, los israelitas subieron a Betel, lloraron ante el Señor y ayunaron todo el día. Preguntaron, ¿deberíamos seguir luchando contra Benjamín, nuestro hermano? El Señor respondió, vayan, porque mañana entregaré a Benjamín en sus manos. Para la tercera batalla, los israelitas idearon una estrategia. Dejaron que algunos de sus hombres se escondieran en emboscadas alrededor de Gibea. Cuando los benjamitas salieron de la ciudad para enfrentar a los israelitas, estos fingieron una retirada, atrayendo a los benjamitas hacia el campo abierto. Entonces, los hombres escondidos en emboscadas entraron en Gibea, prendieron fuego a la ciudad y mataron a todos los habitantes. Cuando los benjamitas se dieron cuenta de que la ciudad estaba en llamas, intentaron huir, pero los israelitas los persiguieron y los masacraron. 25,000 hombres de Benjamín murieron en la batalla.
Solo 600 hombres lograron escapar y refugiarse en la región rocosa de Rimón. Antes de continuar con el capítulo 21, quiero que pienses en lo que acabas de escuchar. ¿Cómo pudo llegar una sociedad a este nivel de caos y violencia? ¿Qué nos enseña esta historia sobre la importancia de la unidad, la justicia y las consecuencias de nuestras decisiones? Si este video te ha impactado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido como este. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela con ellos. Después de la guerra, las tribus de Israel se reunieron nuevamente en Betel para llorar ante el Señor. Dijeron: Señor, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? ¿Por qué una de nuestras tribus está ahora al borde de la extinción? Las tribus habían jurado no dar ninguna de sus hijas en matrimonio a los hombres de Benjamín debido a la atrocidad cometida en Gibea. Ahora, enfrentaban un dilema moral: romper su juramento o permitir que una tribu entera desapareciera por completo. En medio de esta crisis, alguien recordó que los habitantes de Yabes de Galaad no habían participado en la reunión de todas las tribus, cuando decidieron castigar a Benjamín. Según la ley israelita, aquellos que no respondieran al llamado de la comunidad debían ser castigados con la muerte. Así que las tribus enviaron un ejército a Yabes de Galaad, atacaron a sus habitantes y tomaron a 400 mujeres vírgenes para dárselas a los hombres de Benjamín. Aquí nos detenemos un momento. Imagina la escena. Un grupo de soldados llega a una ciudad pacífica, mata a todos los hombres y toma a las mujeres para entregárselas como esposas forzadas. Es una solución cruel y desesperada, pero en ese momento parece ser la única salida para salvar a la tribu de Benjamín. A pesar de esto, 400 mujeres son entregadas a los hombres de Benjamín. Pero aquí surge otro problema. Quedan 200 hombres benjamitas sin esposas. Las matemáticas no cuadran. Había 600 hombres sobrevivientes, pero solo 400 mujeres disponibles. ¿Qué hacer con esos 200 hombres que aún no tienen pareja? Para resolver este nuevo problema, las tribus idean un plan aún más absurdo y cuestionable. Durante una fiesta anual en Silo, donde jóvenes mujeres bailaban y celebraban, instruyen a los 200 hombres de Benjamín que secuestren a las mujeres mientras bailan. Aquí está el razonamiento. Técnicamente, las tribus no estaban dando a sus hijas a los benjamitas, ya que las mujeres estaban siendo tomadas por ellos. De esta manera, argumentaban, no estarían rompiendo su juramento. Imagina la escena, una celebración llena de música, risas y baile, donde de repente, 200 hombres irrumpen para secuestrar a las mujeres que están disfrutando de la fiesta. Estas mujeres son arrancadas de sus familias y obligadas a casarse con hombres que apenas conocen. Es un final trágico para una historia que comenzó con una traición, una violación y una guerra civil. El libro de Jueces concluye con estas palabras inquietantes: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. Esta frase resume perfectamente la situación. Sin liderazgo, sin rendición de cuentas y sin un sentido claro de justicia, las personas tomaron decisiones impulsivas y egoístas que llevaron a consecuencias devastadoras. La historia de Jueces 21 nos muestra cómo una mala decisión puede desencadenar una cadena de eventos que afectan a generaciones enteras. Lo que comenzó como una traición personal entre un levita y su concubina terminó en una guerra civil, el asesinato de miles de personas y la desintegración de familias enteras. Todo porque nadie estaba dispuesto a rendir cuentas ni a buscar una solución justa desde el principio. Lecciones profundas e impactantes de Jueces 19 a 21 que quiero que aprendas. Primera, cuando no hay responsabilidad en nuestras vidas, tendemos fuertemente a desviarnos. En el versículo inicial del capítulo 19, se nos dice: en aquellos días no había rey en Israel. Esta frase resume perfectamente el estado de caos moral y espiritual en el que vivían los israelitas. Sin una figura de autoridad central ni rendición de cuentas, cada uno hacía lo que le parecía correcto, sin importar las consecuencias. Pero esto no solo sucedió en aquel tiempo, también ocurre hoy en día. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has tomado decisiones impulsivas porque nadie estaba mirando? Tal vez te dijiste: no importa si hago esto,
Nadie se enterará. Pero aquí está la verdad. Cuando no somos responsables ante alguien o algo, ya sea Dios, nuestra familia o nuestros valores, corremos el riesgo de desviarnos. Por ejemplo, imagina a alguien que comienza a ver contenido inapropiado en Internet. Al principio, puede pensar, es solo una vez, no me hará daño. Pero poco a poco, esa decisión aparentemente pequeña puede llevarlo a hábitos destructivos que afectan su matrimonio, su trabajo o incluso su salud mental. Lo mismo sucede con el dinero, las relaciones o cualquier área de la vida. Sin rendición de cuentas, es fácil perder el rumbo. Esta aplicación práctica es interesante. Encuentra a alguien en quien confíes, un amigo, un mentor o un líder espiritual y pide que te ayude a mantenerte responsable. Si eres creyente en Jesús, recuerda que Dios siempre está viendo tus acciones. Pregúntate antes de tomar una decisión, ¿qué diría el Señor Jesús sobre esto? Importante. No permitas que la falta de responsabilidad te lleve por caminos oscuros. Tú tienes el poder de elegir quién quieres ser. Decide hoy rendir cuentas al Señor Jesús y vivir bajo principios sólidos de la Biblia. Segunda enseñanza. Trata a cada ser humano como portador de la imagen de Dios. Uno de los momentos más impactantes de esta historia es cuando el anciano ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita para ser abusadas por los hombres malvados de Gibea. En lugar de protegerlas, las ve como objetos sacrificiales. Esto nos recuerda cuán peligroso es tratar a las personas como medios para un fin en lugar de como seres humanos valiosos. Hoy en día, esta lección sigue siendo relevante. Vivimos en una sociedad donde muchas personas son tratadas como objetos, mujeres en la publicidad, empleados explotados en el trabajo, niños ignorados en el hogar. Pero cada persona tiene un valor incalculable porque está hecha a imagen de Dios. Imagina cómo cambiaría el mundo si todos comenzáramos a tratar a los demás con dignidad y respeto. Ejemplo práctico, la próxima vez que interactúes con alguien, pregúntate, ¿estoy tratando a esta persona como quiero que traten a mis hijos o a mí mismo? Ya sea en tu matrimonio, tu trabajo o tus redes sociales, trata a los demás con amor y compasión. Importante. Imagina que esa mujer abusada en Gibea fuera tu hermana, tu madre o tu hija. ¿Cómo te sentirías? Recuerda que cada persona tiene un corazón, sueños y esperanzas. Trátalos con el mismo amor que deseas recibir. Tercera. Cuanto más nos alejamos de Dios, más vulnerables nos volvemos al pecado. El libro de los Jueces muestra claramente cómo Israel se fue alejando lentamente de Dios. Comenzaron ignorando pequeños mandamientos, luego dejaron de adorarlo y finalmente terminaron cometiendo atrocidades como la violación y el asesinato masivo. Este patrón es común en la vida humana. El pecado nunca llega de golpe. Siempre empieza con pequeñas decisiones que parecen insignificantes. Piensa en alguien que decide probar drogas por curiosidad. Al principio, puede parecer inofensivo, pero con el tiempo, esa decisión puede llevarlo a una adicción devastadora. O imagina a una pareja que comienza a pelear constantemente. Si no buscan reconciliación, esos conflictos pueden escalar hasta un divorcio irreparable. Lo mismo sucede cuando nos alejamos de Dios. Sin su guía, perdemos nuestra brújula moral y nos volvemos vulnerables a todo tipo de pecado. Importante, evalúa tu relación con Dios. ¿Estás pasando tiempo en oración y lectura de la Biblia? ¿Te rodeas de personas que te animan a crecer espiritualmente? Recuerda que cuanto más cerca estés de Dios, más fuerte serás contra las tentaciones. No permitas que el vacío espiritual te consuma. Dios está esperando para llenarte de paz, propósito y dirección. Vuelve a Él hoy antes de que sea demasiado tarde. Cuarta enseñanza. Cada mala decisión tiene consecuencias impredecibles. Una de las cosas más trágicas de esta historia es cómo una sola mala decisión llevó a una cadena de eventos catastróficos. La violación de la concubina desencadenó una guerra civil que dejó miles de muertos. Las tribus aliadas pensaron que estaban haciendo lo correcto al castigar a Benjamín, pero sus acciones resultaron en más muerte y destrucción. Esto nos enseña que nuestras decisiones tienen un impacto mucho mayor de lo que podemos imaginar. Por ejemplo, piensa en alguien que decide mentir para cubrir un error en el trabajo.
Esa mentira puede parecer pequeña al principio, pero si se descubre, podría costarle su reputación, su empleo e incluso la confianza de sus colegas. No podemos prever todas las consecuencias de nuestras acciones, pero eso no significa que no existan. Reflexiona en esto. Antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿qué podría salir mal si hago esto? ¿A quién podría estar lastimando con mi elección? A veces, el costo de una mala decisión supera cualquier beneficio a corto plazo. Importante, no subestimes el poder de tus decisiones. Una sola acción puede cambiar vidas para bien o para mal. Decide hoy dejar un legado de bondad y sabiduría que se encuentra en la Biblia. Quinta, Dios tiene gracia incluso en medio de nuestras decisiones más destructivas. A pesar de toda la oscuridad y el caos en esta historia, vemos un rayo de esperanza al final. Aunque Benjamín casi fue exterminada, las otras tribus encontraron una manera de preservarla. Esto nos recuerda que, aunque nuestras decisiones puedan tener consecuencias graves, Dios siempre busca restaurar y sanar. Dios no abandona a su pueblo, incluso cuando éste se desvía. Él permitió que Benjamín sobreviviera y se reconstruyera, mostrando su misericordia y gracia. Del mismo modo, en nuestras vidas, Dios puede usar incluso nuestras peores decisiones para traer algo bueno. Tal vez cometiste un error que parece irreversible, pero con Dios siempre hay esperanza de restauración. Piensa en el hijo pródigo de Lucas 15. Aunque desperdició su herencia y se alejó de su padre, éste lo recibió con los brazos abiertos cuando regresó. Así es Dios con nosotros. No importa cuán lejos te hayas desviado, Él siempre te espera con amor siempre que te arrepientas y pidas perdón a Él. Importante, no te rindas, no importa cuán oscura sea tu situación. Dios puede tomar tus errores y convertirlos en oportunidades de crecimiento y restauración. Pero debes arrepentirte. Confiesa tu pecado a Él y confía en Él. Sexta enseñanza. La falta de unidad puede destruir comunidades enteras. La guerra civil entre las tribus de Israel demuestra cuán peligrosa es la división. En lugar de trabajar juntos como una nación unida, las tribus se enfrentaron entre sí, causando muerte y destrucción. Esto nos recuerda la importancia de la unidad en nuestras familias, iglesias y comunidades. Hoy en día, vemos divisiones en todas partes, políticas, religiosas, culturales. Pero cuando no trabajamos juntos, todos perdemos. Imagina una iglesia dividida por conflictos internos. En lugar de ser una luz para el mundo, se convierte en un ejemplo de discordia. Del mismo modo, una familia rota por el odio o el resentimiento pierde su propósito. Busca maneras de fomentar la unidad en tu entorno. Si hay conflictos, perdona y trabaja para resolverlos con amor y paciencia. Recuerda que la unidad no significa que todos piensen igual, sino que todos trabajen juntos hacia un propósito común. Importante, la unidad es la clave para construir un futuro mejor. No permitas que el orgullo, la amargura o el egoísmo destruya lo que tanto amas. Séptima, la justicia debe ir de la mano con la misericordia. Las tribus aliadas intentaron hacer justicia al castigar a Benjamín, pero su enfoque careció de misericordia. En lugar de buscar una solución equilibrada, optaron por la venganza, lo que solo empeoró la situación. Esto nos enseña que la justicia sin misericordia puede ser tan destructiva como la injusticia misma. En nuestras vidas, debemos buscar un equilibrio entre la justicia y la compasión. Por ejemplo, si alguien te ofende, puedes elegir perdonar en lugar de buscar venganza. Esto no significa ignorar el mal, sino responder de una manera que refleje el carácter de Dios. Reflexiona esto. La próxima vez que sientas la tentación de actuar con dureza, pregúntate, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? A menudo, la mejor respuesta es una mezcla de firmeza y amor. Importante, no permitas que el deseo de justicia te ciegue a la necesidad de misericordia. Sé justo, pero también sé compasivo. Octava, nuestros pecados tienen un impacto generacional. La historia de los jueces muestra cómo las decisiones de una generación afectaron a las siguientes. La falta de liderazgo espiritual en Israel llevó a una cultura de caos y violencia que duró décadas. Del mismo modo,
Nuestras decisiones hoy pueden tener un impacto en las generaciones futuras. Por ejemplo, si enseñas a tus hijos a valorar la honestidad y la integridad, es probable que ellos transmitan esos valores a sus propios hijos. Pero si les das un mal ejemplo, podrías perpetuar ciclos de pecado y dolor. La buena noticia es que también podemos romper estos ciclos al tomar decisiones sabias y buscar a Dios en su palabra. Reflexiona sobre qué tipo de legado estás dejando. ¿Qué valores estás transmitiendo a tus hijos, amigos o comunidad? Decide hoy dejar un legado de fe, amor y bondad. Importante, tu vida no solo te pertenece. Tus decisiones afectan a quienes te rodean y a las generaciones venideras. Vive de manera que otros puedan aprender de tu ejemplo. Novena enseñanza. La gracia de Dios siempre busca restaurar. Aunque la historia de los jueces termina con una nota sombría, cada uno hacía lo que le parecía correcto. También vemos la mano de Dios trabajando detrás de escena para preservar a su pueblo. Benjamín sobrevivió, y las tribus intentaron reconstruirse. Esto nos recuerda que, aunque nuestras decisiones tengan consecuencias graves, Dios siempre está dispuesto a restaurar lo que está roto. Si estás atravesando una temporada difícil debido a tus propias decisiones o las de otros, no pierdas la esperanza. Dios puede tomar incluso las situaciones más desesperadas y transformarlas en algo hermoso. Confía en su plan y sigue adelante. Importante, no temas pedir ayuda en oración y buscar la restauración. Dios está listo para sanar tus heridas y renovar tu vida. Da el primer paso hoy. Finalmente, esta historia nos enseña que nuestras acciones nunca son aisladas. La violación de la concubina afectó a toda una nación. Las decisiones de las tribus aliadas llevaron a la muerte de miles de personas. Incluso las mujeres inocentes de Yabes de Galaad y Silo fueron arrancadas de sus familias debido a las malas decisiones de otros. Esto nos recuerda que nuestras acciones tienen un impacto en quienes nos rodean. Ya sea en nuestro hogar, nuestro trabajo o nuestra comunidad, cada elección que tomamos afecta a otros, ya sea positiva o negativamente. Vive de manera intencional. Antes de actuar, considera cómo tus decisiones afectarán a quienes te rodean. Busca bendecir a otros con tus palabras, acciones y decisiones. Importantísimo, tu vida tiene un propósito. Usa tus acciones para construir, no para destruir. Haz una diferencia en el mundo hoy. Amigos, espero que estas enseñanzas te hayan impactado tanto como a mí mientras preparaba este video. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido como este. También comparte este video con alguien que necesite escuchar estas verdades. Juntos podemos hacer una diferencia en el mundo al vivir de acuerdo con los principios de Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.